Bienvenido a una nueva reflexión hoy sobre el político, el ser humano político, no la política. Están pasando un mal momento los políticos. En muchas partes, y es posible que esto siga creciendo, los están reemplazando por personas casi místicas. Está la poca o casi nula credibilidad y confianza que despierta el ser humano político, que los pueblos desesperados y forzados a tener que elegir, porque lo tienen que hacer periódicamente, están optando por entregar su voto a personajes místicos que prometen fórmulas mágicas con rabia, precisamente criticando a los políticos. Fíjese usted recientemente a Donald Trump criticando el establecimiento, prometiendo en 24 horas acabar con las guerras y llevar el sueño americano de más que de tener cosas como los millonarios, que él es una gran ilustración personificada de eso que todos sus votantes sueñan con tener más que ser. En Argentina, presidente que elimina el Ministerio de Educación porque dice que es para adoctrinar y al mismo tiempo enaltece la libertad. Carajo, dice. ¿Cómo será la fórmula de entregar libertad sin educación? Pero fíjese, están optando los pueblos por esos personajes. Netanyahu opta por ser el representante de un pueblo elegido de Dios para masacrar y aniquilar y asesinar casi ya a placer. Están pasando muy mal los seres políticos. Y creo que no hay una mejor descripción del ser político, del ser humano político, que la que nos dio nada menos ni nada más que Maquiavelo hace 5 siglos, comenzando el siglo XVI en 1500, del 13 en adelante, 1513, con su célebre libro El Príncipe. Si usted no ha explorado el libro, que es de lectura bastante atractiva, está escrito en, yo creo que todas las traducciones deben ser igual de asequibles para el lector. Quiero referirme hoy al capítulo 18 del Príncipe. Tengo esta edición. En él, en ese capítulo, no creo yo que Maquiavelo esté entregando un manual, como muchas veces los políticos con sus intenciones curiosas o las universidades a veces lo plantean como que él está entregando un manual de comportamiento al político. No es así. Y va a ver usted que realmente la interpretación debe ser muy otra. Él lo que está es describiendo al ser humano político. Está describiendo su naturaleza y ahorita vamos a ver que usa esa palabra precisamente. Está describiendo el comportamiento que sale de sus entrañas de manera natural porque así es, no porque así haya aprendido. Pule
pule mucho su comportamiento, lo refina mucho, sin duda, pero ya tiene una naturaleza en esa dirección que es la que él describe. Mire usted, capítulo 18 se llama, voy a reemplazar la palabra príncipe por político, que es la actual, de cómo los príncipes o políticos han de mantener la palabra dada. Dice él, fíjese, textualmente, todos sabemos cuán importante es que un político mantenga la palabra dada y viva con integridad y no con astucia. Sin embargo, se ve por experiencia en nuestros días cómo aquellos que han tenido muy poco en cuenta la palabra dada y han sabido burlar con astucia el ingenio de los hombres, han hecho grandes cosas superando al final a aquellos que se han basado en la lealtad. Es decir, el que prospera en el campo de la política es el que no mantiene la palabra dada, no es leal a la palabra dada, no es íntegro. Él observa 5 siglos después, y después de que la democracia del siglo XX ya está prácticamente porosa, corrompida por ese comportamiento, ya los jóvenes están descubriendo al político detrás de ese velo que llamaron democracia, que supuestamente era el escenario al cual llegaban personas íntegras y que mantenían la palabra. Ya sabemos que la democracia no hizo nada por transformar al ser político que nos está describiendo Maquiavelo hace 5 siglos. Dice él entonces que esa lealtad no la mantiene el político, no es un hombre leal, no es una mujer leal. Dice entonces, por consiguiente, un señor prudente, o sea, un político prudente, no puede ni debe mantener la palabra dada cuando tal cumplimiento se vuelva en contra suya y hayan desaparecido los motivos que lo obligaron a dar la palabra. Las elecciones, las democracias con sus célebres y famosas y aplaudidas elecciones, las campañas, en las campañas se dicen muchas cosas para luego no mantenerlas, ser desleal con lo que se dijo, no ser íntegros. Esos son los que prosperan en el campo de la política donde trabajan los políticos. Pero dice él, hay que saber disfrazar bien tal naturaleza. O sea, ya es un hombre no íntegro, no mantiene la palabra. Luego tiene que disfrazar tal naturaleza y ser un gran simulador y disimulador. Y los hombres son tan simples, refiriéndose a los pueblos, y tan obedientes a las necesidades del presente, comer, trabajo, dormir, una casa, un techo, son tan obedientes a las necesidades del presente que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. El votante se deja engañar. Un político no ha de tener necesariamente las cualidades citadas, que son compasivo, leal, humano, íntegro y religioso. En esa época era muy importante ser católico. Entonces, un político no ha de tener necesariamente todas las cualidades citadas, estas que acabo de leer, pero es muy necesario que parezca que las tiene. Piense en su político preferido. No quiero mencionar nombres. Piense en su político preferido y verá que es muy astuto pareciendo ser lo que no es. Es más, dice, me atrevo a decir que son perjudiciales esas cualidades si las posee y observa, o sea, las cumple siempre. Y son útiles si tan solo haces ver que las posees, es decir, fingir el hipócrita, como parecer con esas cualidades. Tiene que contar con un ánimo dispuesto a moverse según los vientos, no ser leal a ningunas ideas, no ser idealista,
realista, no tener un ideal de perfección, simplemente ver dónde puede mentir, dónde puede engañar para capturar votos, moverse según los vientos de la fortuna y la variación de las cosas se lo exigen. Y como ya dije antes, dice, no alejarse del bien si es posible, pero saber entrar al mal cuando es necesario. Todos ven lo que parece, pero pocos sienten lo que realmente es un político. Estos pocos que realmente lo conocen, no se atreven a oponerse a él porque la mayoría le cree. A la mayoría engaña. Y termina con un ejemplo concreto que para muchos se refiere él a Fernando el Católico, el de España, el que financió con Isabel la travesía de Cristóbal Colón. Cierto príncipe de nuestro tiempo, al que no es oportuno nombrar, no predica más que paz y lealtad, cuando de la una y de la otra es acérrimo enemigo. Ahí está la descripción del hipócrita, que es la esencia, la naturaleza del político. Y tanto la una como la otra, es decir, la paz y la lealtad, de haberlas observado, es decir, de haberlas cumplido, le habrían arrebatado o la reputación o el Estado. Ahí tiene usted una descripción del político universal. Colombia los vemos ahora afanosos por presentarnos y por engañarnos que antes del 2022 la Colombia que ellos habían construido era una nación llena de virtudes, incompleta sí, pero que íbamos por el camino correcto, llena de valores. Muchas veces incluso ellos mismos dicen que quieren practicar la política de los años pasados. Esa política solo existe en su imaginación y en su capacidad de engaño, de mentir, de hipocresía. Están pasando un mal momento los políticos, pero su esencia de engañar y de mentir ahí se mantiene. Y los vamos a escuchar en los próximos 2 años mostrándonos la Colombia que ellos quieren y ven en su imaginación para engañarnos y decirnos que volvamos con ellos, que ellos son los salvadores, que a ellos les arrebataron las leyes, la capacidad de hacer las leyes buenas, porque ellos saben hacer leyes buenas, ellos no se venden, no se arrodillan ante nadie, decía un presidente del Congreso hace no mucho tiempo. No nos arrodillamos, dicen. Todas sus palabras están aquí descritas en el capítulo 18 del Príncipe de Maquiavelo. Los jóvenes ya los están descubriendo, pero desesperados están votando por estos personajes místicos que muchas veces pueden salir peores porque ellos llegan con rabia, con horror, con ganas de venganza, a transformar todo de una manera casi brusca. Ojo con el ser humano político. Aquí está escrito hace 5 siglos su naturaleza. Ellos mismos se reproducen en todos los rincones. No nos dejemos engañar más por esos seres políticos. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.